Recientemente el presidente Nicolás Maduro nombró al general en jefe Vladimir Padrino López al frente de un programa social, esta vez orientado al abastecimiento a propósito de la fuerte debacle socioeconómica que sufre Venezuela. Desde su punto de vista, ¿qué repercusiones tiene este nombramiento, ya que todos los ministros incluso quedan bajo el mando de Vladimir Padrino López y no se conoce con certeza entonces cuál va a ser el papel? Bueno, lo único que tenemos certeza es que es una atrocidad, en todo sentido. En primer lugar, porque establece subvertir el orden. Es decir, ahora, a partir de este decreto 2667, el poder civil está subordinado al poder militar. Eso equivale a la abolición de la República y hay que decirlo con todas sus letras. En segundo lugar, es una señal muy grave de lo que puede venir. Por una parte, desde el punto de vista logístico y el problema propiamente dicho de alimentación. Por Dios, estamos hablando de un general que ni siquiera es capaz de alimentar a sus tropas. Todos en Venezuela sabemos cuál es la circunstancia en que se encuentran nuestros soldados en los cuarteles, en los batallones. Hoy no hay alimento suficiente para oficiales y soldados dentro de los cuarteles. ¿Puede esta Fuerza Armada y este general alimentar a 30 millones de venezolanos? Es además alejar, desde luego, a la Fuerza Armada de lo que es su esencia, sus competencias, su vocación. Una Fuerza Armada que todos sabemos muy bien, no tiene ni la dotación, ni el entrenamiento, ni la preparación actualmente para ejercer sus competencias constitucionales, cuál es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. Ahora le van a encargar también la alimentación de toda Venezuela. Mira, lo que estamos viendo, lo que podemos ver es que esas colas que están hoy frente a bastos y automercados, bueno, vamos a terminar viendo las mujeres haciendo cola frente a los cuarteles. ¿Se buscará con eso precisamente hacer parte de la crisis, o sea, hacer culpables de la crisis incluso a la Fuerza Armada Nacional? Bueno, efectivamente, yo creo que eso es uno de los temas y para mí no tiene ninguna duda que esto es una operación diseñada por el castrocomunismo cubano. Porque además, recordemos que así funciona en Cuba también. Las pocas actividades económicas que persisten en la isla están de alguna manera vinculadas bajo el control de la Fuerza Armada, con lo cual hacen a la Fuerza Armada corresponsable del fracaso en todas cada una de estas políticas. Entonces, Maduro quiere lavarse las manos y decir que ahora no es culpa de las CLAP el hecho de que los venezolanos no puedan comer, sino que ahora es culpa de las Fuerzas Armadas. Y por eso hay que hacer un llamado a la conciencia de cada uno de los ciudadanos militares. Así como yo he insistido en que no permitan que los conviertan en el brazo represor de un pueblo hambriento, pues que ahora no permitan tampoco que los hagan responsables de la abolición de la República y del hambre en Venezuela. Recientemente el gobierno tomó la empresa Kimberly-Clark, lo llamaron ocupación, pero se considera una expropiación. Pasa que ahora no lo están llamando como lo hacía durante el periodo del presidente Hugo Chávez. Ahora dicen que como la empresa abandonó, entonces la tomaron. ¿Cómo ve usted esta nueva estrategia, si se puede decir, del gobierno ante los comercios privados que han cerrado debido a la crisis? Bueno, como tú bien has dicho, no es nada nuevo. En estos 17 años ha habido un ataque implacable contra todas las expresiones de la propiedad privada. Confiscaciones, ocupaciones, invasiones, expropiaciones. Es atacar a todo aquello que produce, que genera empleo, que genera riqueza, que genera autonomía en una sociedad. Bien sea desde una pequeña finca, pasando por un comercio, hasta empresas chiquitas, medianas o grandes. Es el desprecio total por un valor esencial en la democracia, que es la propiedad privada. Si no hay propiedad privada, no puede haber libertad. Si no hay inversión, ¿cómo vamos a tener producción? Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay prosperidad en las familias. Y nadie va a invertir en un país en el cual tus activos son desconocidos o robados, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Y esto tiene muchos años ocurriendo. Desde luego, en los últimos días, producto del caos en que se ha sumergido el país, producto de los controles que han asfixiado a la economía en todos los sectores, muchas empresas han dejado de trabajar. Con industria decían con Secomercio, en estos días, que son 300
300 comercios que cierran cada día que pasa. ¿Tú te imaginas de cuántas personas estamos hablando? No son los 1000 y pico trabajadores directos de Kimberly-Clark. Es la señora que le hace la empanada a los trabajadores, la pequeña empresa que le hace las botas, el uniforme, los carnés, el señor que trabaja, que conduce el transporte para llevarlos de su casa a la oficina, a la planta y de vuelta. Todos esos son empleos que se pierden. Y eso es más pobreza y más desesperación en un país. Y todos los venezolanos tenemos muy claro que este régimen, todo lo que toca, lo pudre, lo destruye, porque su esencia es la corrupción. Entonces, lo que estamos viendo es que con estas acciones, el régimen lo que está es acelerando la crisis económica, la pobreza y la escasez en Venezuela. ¿Cuántas miles y miles de pañales, de productos de primera necesidad que ahora ya no se producen en el país y que están generando empleo en otros países? La antítesis de lo que necesita Venezuela. Precisamente desde hace 2 fines de semana consecutivos han ido muchos venezolanos masivamente hacia Cúcuta a comprar comida, a comprar productos básicos que no se consiguen en Venezuela, a pesar de que el gobernador Vilma Mora ha querido decir que muchos han ido a hacer turismo o a visitar amigos del otro lado de la frontera. Considerando la gran cantidad de personas que intentan ir a Colombia y que bueno, lo han logrado efectivamente los últimos 2 fines de semana para comprar productos básicos, ¿qué cree usted que es lo que frena al gobierno para no terminar de abrir el corredor humanitario y aceptar también la ayuda internacional? Yo no tengo ninguna duda que Maduro y su régimen se niegan a reconocer la crisis humanitaria porque, como Fidel Castro se lo dijo una vez, aceptar ayuda es reconocer el fracaso de toda la revolución. Es el fracaso monumental de un modelo que se desarrolló durante los 17 años en los cuales Venezuela ha tenido más plata que en toda su historia. En estos 17 años ha sido más recursos que los 60 años anteriores. ¿Tú te das cuenta de lo que eso significa? Venezuela tendría que estar hoy en día de primera en América Latina en todo. Por supuesto que en los mercados abarrotados de productos, pero los mejores hospitales, las mejores escuelas, las mejores universidades, los aeropuertos, los puertos, las carreteras. Y mira cómo estamos, en una debacle en la cual los venezolanos tienen que ir desesperadamente a las fronteras, no solamente con Colombia, también con Brasil o en las islas, simplemente para sobrevivir. Una Venezuela donde no hay ni una curita, ni una aspirina. Por Dios santo, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, este régimen que no le duele, no le importa que se nos mueran los bebés recién nacidos porque no hay un ventilador o porque no hay una medicina para los pulmones de los bebecitos recién nacidos, o que nuestros niñitos crezcan sin vacunas, sin leche, sin comida o sin educación, porque ya no van para el colegio, no van para la escuela, porque no tienen que comer. No les importa. Prefieren mantener ese control férreo y decir aquí no pasa nada, o como dice la señora Delcy Rodríguez, aquí hay comida para 3 países. Es una cosa inhumana, cruel. Y el cinismo del señor Vilma Mora, de verdad que a uno, ¿sabes? Uno pierde la capacidad de sorpresa, ¿no? Pensar que puede haber una gente tan indolente. Veíamos las imágenes esta semana de hombres llorando, seguro que lo viste, ese muchacho aferrándose a un policía colombiano, no podía creer lo que estaba ocurriendo, y después venir a decir, no, esa fue una gente que se fue a comprar alcohol o de paseo, ¿no? Hay que ser indolente, y frente a esto hay que decir, esto no son juegos, es el hambre y el hambre no espera. Y lo que hemos visto en Ureña fue que las mujeres venezolanas, yo digo las guerreras contra el hambre de la frontera, le hicieron entender a los 2 gobiernos, de lado y lado, o que abrían la frontera o se la iban a abrir. A propósito de esta situación, se ha hablado mucho de diálogo entre el gobierno y la oposición, un diálogo que no ha llegado todavía ni a ser cerca de ser tal. En este momento, ¿considera usted que la oposición y el gobierno están próximos a sentarse a dialogar? Mira, lo único que yo tengo claro es que Nicolás Maduro puede llenarse la boca repitiendo todas las expresiones de paz y amor y concordia y diálogo, pero no ha pasado 30 segundos y están con un garrote persiguiendo periodistas, cerrando medios, ofendiendo a la iglesia, deteniendo dirigentes políticos, torturando estudiantes presos, o sea, expropiando, ocupando empresas, por favor. Lo que sí está claro es que un proceso de transición por el cual nosotros hemos abogado y presionado y luchado desde hace muchos años,
desde luego contempla espacios de acuerdo, espacios de entendimiento, que no necesariamente implican hacer transacciones en tus valores, en los derechos humanos que no son negociables. Porque eso es muy, muy importante, tener muy claro lo que no se negocia. La Constitución no se negocia, los derechos humanos no se negocian, los derechos de los venezolanos, los derechos políticos, como por ejemplo el referéndum revocatorio y el mandato del 6 de diciembre, eso no se puede negociar. No lo puede pretender negociar el gobierno ni tampoco la oposición. Nosotros recibimos un mandato y eso hay que cumplirlo el pasado 6 de diciembre. Ahora, una cosa es lograr un espacio en condiciones de equilibrio, de justicia, donde se le ofrezcan garantías que le den confianza al pueblo venezolano, y otra, que caigamos en la práctica perversa del régimen de ganar tiempo llamando a un supuesto diálogo que es un engaño, como lo que ocurrió en el 2014. Y ahí, frente a eso, ya no hay excusa, porque ya lo vivimos. El propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo dijo. Él fue parte de esa misión de UNASUR. Y dijo, fue un grave error. Fue un engaño que buscó desmovilizar la protesta, desarticular la presión internacional y darle tiempo al régimen. Yo te pregunto, ¿se le puede dar más tiempo a este régimen a estas alturas? ¿Le puedes tú decir a una mamá que no consigue en este momento leche en ningún lugar, a ningún precio, ni medicina, ni carne, ni granos, ni harina, ni azúcar, ni nada, que hay que esperar? ¿Esperar qué? ¿Cuántos más venezolanos tienen que morir para que entendamos que esta pesadilla hay que terminarla ya? Y hay que comenzar un proceso de reconstrucción profunda, pero que parte por la salida de Maduro y su régimen del poder. Y precisamente, ¿cómo ve la comunidad internacional esta situación en la que el gobierno por un lado llama a diálogo, pero al mismo tiempo dice sí, va a haber diálogo, pero revocatorio no va a haber este año? ¿Cómo está viendo la comunidad internacional esta situación, considerando que la oposición se comienza a ver como reacia a sentarse precisamente porque no se cumplen estas condiciones? Yo creo que ha habido un cambio muy importante en los últimos años, en particular en los últimos meses, porque es evidente que Maduro ha decidido arreciar, profundizar políticas hambreadoras y militarizar el país. Por ejemplo, la negativa de Nicolás Maduro de recibir la ayuda humanitaria de la iglesia es algo que nadie puede entender. Todo el mundo sabe que nuestros niños están creciendo sin medicinas. ¿Cuántas personas se mueren diariamente porque no hay tratamiento para el cáncer, para la diálisis, operaciones que son de vida o muerte que no se están realizando? El mundo lo sabe. Y esas medicinas que ha ofrecido la Iglesia Católica y otros países, y esas toneladas de alimentos estarían aquí hoy. Pero Maduro se niega, por lo que hablábamos antes, porque no quiere reconocer el fracaso del modelo, del sistema político, de la revolución en su conjunto. La gente, incluso internacionalmente, aquellos que tuvieron vínculos de cooperación, porque había relaciones económicas, ideológicas, incluso intereses geopolíticos, dicen ya va. Frente a un régimen con todas estas condiciones, donde además claramente se hace más evidente sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, con ellos no podemos estar mezclados. Mira lo que está pasando en la OEA, lo que está pasando en Mercosur, y el mundo empieza a decir, hay que liberar a los presos políticos, hay que avanzar en el referéndum, hay que abrir un canal humanitario y hay que respetar al órgano, la institución que tiene la legitimidad, que es el Parlamento. Mientras Maduro se niegue a hacer eso, pues quedará más en evidencia de que el principal problema que tiene Venezuela para poder avanzar pacíficamente a lo que es impostergable, que es este cambio económico y social acompañado de reformas políticas, el principal obstáculo es Maduro y se tiene que ir. Y por eso nuestro mensaje es muy claro. O le pone fecha al revocatorio este año, o el hambre, los ciudadanos, con las mujeres al frente, le pondremos la fecha de su salida. El papel del CNE en estos últimos días, cuando ya habían quedado en decir el 26 de julio, que todavía la fecha no ha llegado, anunciar finalmente si habían sido efectivamente validadas las firmas del 1%. ¿Le parece a usted que se justifica este silencio de aquí hasta el 26 de julio?
del CNE de siquiera decir si hay un porcentaje cubierto de la validación? Bueno, yo creo que a estas alturas lo que sí es que no nos sorprende a ninguno. Es evidente que el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en uno de los brazos, de los verdugos de la democracia más descarados. Y vaya responsabilidad que tiene esta señora sobre sus hombros, sobre la historia, frente a sus hijos y frente a las nuevas generaciones de venezolanos. Porque están bloqueando un mecanismo institucional y pacífico a lo que es una demanda creciente, ya un clamor, que no lo van a poder detener, porque se va a desbordar. Así como ocurrió en la frontera, cuando las mujeres de Ureña desbordaron a la Guardia Nacional y se tuvieron que apartar. Así como nos pasó a nosotros el jueves pasado, en la autopista regional del centro, allí entre La Victoria y Turmero, que nos mandaron arbitrariamente a la policía a bloquearlo, y la gente lo desbordó. Así el país, la nación, nosotros, los ciudadanos en general, vamos a desbordar este tapón que pretende imponer el CNE a lo que es un derecho absolutamente constitucional y que además es algo que vaya, con cuánto sacrificio y tesón nos lo hemos ganado. Nadie confía en este Consejo Nacional Electoral, ni siquiera las personas que son afectas al oficialismo. Todos sabemos lo que están dispuestas a hacer. Y por eso ya el tema no es qué están dispuestos a hacer ellos, no. El punto central es qué estamos dispuestos a hacer nosotros por detener esta hemorragia que tanto daño le está haciendo al corazón de la familia venezolana. Cuando tú ves la desesperación de una mamá que te agarra en la calle y me llora diciendo no tengo que darle de comer a mi hijo esta noche. Papá que sabe que llega habiendo trabajado sin descanso toda la semana, trabajando 2 y 3 turnos y no alcanza ni siquiera para alimentar a la familia. O sea, tú ves esa mirada de angustia, de impotencia, eso te parte el alma, ¿vale? Y eso hay que detenerlo ya. Y el Consejo Nacional Electoral debe entender la responsabilidad histórica, porque con o sin ellos, los venezolanos vamos a hacerle entender a este régimen que el tiempo se les acabó y que deben ponerse a un lado y facilitar un proceso de encuentro y de reconstrucción de todos los venezolanos. Y yo lo que le quiero decir a los venezolanos es que a veces vemos esto tan oscuro, como tan perdido todo, ¿no? Y de verdad que ver cómo Venezuela se nos desmorona literalmente es desgarrador. Cuando tú hablas con familias que durante generaciones montaron su pequeño negocio y fueron invirtiendo y compraron un terrenito, invirtieron por acá y se endeudaron y pidieron una plata prestada y vendieron los ahorros para hacerlo crecer y vieron su negocio prosperar y de eso alimentaron o sus hijos se educaron y ahora ven cómo de la noche a la mañana pierden todo, les quitan todo. Eso es desgarrador. Pero yo a esos venezolanos quiero decirles que aguantemos, porque realmente yo confío en que muy pronto toda esta fuerza creadora que encuentro en todo el país, las ganas de trabajar con decencia, con honestidad, con talento, con excelencia, una Venezuela que no se resigna, que nuestra vida nosotros no nacimos ni para hacer cola, ni para que te den una bolsa humillante que te digan qué es lo que tú tienes que comer, sino que tú puedes comprar lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, el día que te dé la gana, en la cantidad que te dé la gana. Esa Venezuela está cerca. Y sí, pasa de un enorme esfuerzo y una gran movilización ciudadana, que es la que hoy convocamos a todos los venezolanos. María Corina, volviendo al tema del diálogo, desde la oposición también han habido voces que han propuesto expresidentes como Andrés Pastrana, Tuto Quiroga, Felipe González también para una posible mediación, además de los otros 3 expresidentes que han sido sumados por parte del gobierno. Desde su punto de vista, ¿usted se imagina al gobierno nacional sentándose con Andrés Pastrana, con Tuto Quiroga, con Felipe González? Bueno, lo que yo no me imagino es que todo el país tenga que aceptar que sean 3 personas que claramente defienden los intereses de Maduro y su régimen, quienes tienen que actuar como interlocutores o mediadores de un proceso en el que se nos va la vida. Porque estos son 17 años de lucha. Y no solamente de los partidos, aquí la sociedad civil venezolana
ha dado una lucha heroica, heroica. Los estudiantes, los trabajadores, los campesinos, los maestros, lo que han hecho los maestros venezolanos, las enfermeras, todos los comerciantes. Realmente es algo verdaderamente admirable que amerita que todas estas fuerzas estén representadas y tengan confianza. Es evidente que estos tres expresidentes que escogió el señor Maduro, liderados por el señor Samper y el señor Zapatero, defienden los intereses del régimen, y obviamente eso no nos genera confianza a los venezolanos. Que exista equilibrio, que estén el grupo de amigos que propuso la Organización de Estados Americanos, que estén hombres o mujeres como la presidenta Chinchilla, Pastrana, Quiroga, Felipe González, Oscar Arias, son figuras en el cual el mundo entero tiene confianza, y que desde luego para una situación de tanta tensión y falta de credibilidad es indispensable para poder avanzar, pero es absolutamente urgente. María Corina, a propósito de su recorrido por todo el país, ¿cómo está el Partido 20 Venezuela? ¿Qué está haciendo en este momento? Creciendo, creciendo y creciendo cada día. ¿Sabes qué? Yo a veces me pregunto, Andrés, bueno, ¿por qué si nosotros no estamos haciendo propaganda, si nosotros no tenemos difusión del partido con plata y movilizaciones, tanta gente se está acercando? Y yo creo que hay muchas respuestas. Una tiene que ver con la importancia que nosotros le otorgamos a la política y la ética, la política y los valores. Y yo creo que eso es un elemento fundamental en una Venezuela que está ávidamente buscando referentes éticos, no solamente en la política, en todos los sectores. Otro tema tiene que ver con el hecho de que 20 es el partido que viene de la sociedad civil, que viene o que surge en dictadura, pero que se plantea ideas de futuro, de modernismo, de libertad. Yo creo que si algo nos ha quedado claro en estos 17 años es que el populismo, el patrimonialismo, el estatismo, el centralismo y el militarismo traen oscuridad, miseria, atraso, violencia. Y es la hora de plantearnos en Venezuela las ideas que sí funcionan. Ver alrededor del mundo, porque hay algunos países que van para arriba, que donde toda la sociedad prospera, donde se da rienda suelta a la innovación, a la creatividad, al emprendimiento, y eso es lo que creemos en 20. De modo que estamos invitando a todos aquellos venezolanos que creen en esa nueva forma de hacer política y que queremos además debatir apasionadamente y formarnos y prepararnos para servir a Venezuela y transformarla en eso, una Venezuela dinámica, en una sociedad productiva de emprendedores. ¿En qué parte del espectro ideológico se ubica 20 Venezuela? Nosotros creemos en el libre desarrollo. El libre desarrollo es en la creencia en que el ser humano tiene el talento, la libertad y la responsabilidad para surgir, que el Estado debe estar a su servicio. Creemos en la familia como el núcleo central de la sociedad y en una sociedad abierta en lo económico, en lo cultural, en lo social, pero donde, digamos, la base fundamental de ese tejido social es la cooperación y la solidaridad entre ciudadanos. Yo no creo en ese cuento de izquierdas y derechas, pero eso está absolutamente superado. Si me insiste, le diría, bueno, 20 es un partido que está en el centro, porque creemos en la solidaridad y en los derechos y las garantías para todas las minorías, pero creemos en las libertades y sobre todo en el individuo y en su potencial creador y transformador. Y esas son las ideas que funcionan. Cuando tú lo ves, mira las dos Coreas, la misma cultura, una hundida en la miseria, en el atraso y la violencia, y la otra prosperando. Veíamos las dos Alemanias, y ahí está. Son las mismas culturas, no que me digan, es que nosotros no somos suizos. No, señor, somos venezolanos, pero tenemos todo en nuestro ADN y en nuestro aprendizaje para darnos cuenta cómo son las sociedades que les ofrecen oportunidad, futuro, seguridad y libertad a sus hijos. Y eso es en lo que 20 y en las ideas en las que yo creo.
¿Y en qué situación legal está ahorita el partido frente al CNE y cómo están lidiando con eso también? Bueno, nos las han aplicado todas, porque en múltiples oportunidades hemos ido con todos nuestros requisitos para inscribirnos, pero por lo visto nos tienen terror. Sin embargo, con las últimas decisiones del CNE que anularon las inscripciones de todos los partidos, pues estamos igual que todos los demás, exigiendo que el CNE abra de una vez el proceso de apertura para ir a buscar las firmas y formalizar en lo que somos. Ahora, un partido político es mucho más que una firmita que te dé Tibisay y Lucena o este CNE, por favor. Un partido es valores, ideas y gente. Y de eso tenemos muchísimo en mente. Pero claro, queremos mucho más, sobre todo mucho más talento. Y yo quiero decirle a aquellos todos venezolanos que me escuchan dentro y fuera de Venezuela, que queremos hacer un movimiento formidable de gente que, ¿sabes?, se remanga las mangas y está dispuesta a trabajar. Gente que, como yo, nunca pensamos involucrarnos en la política, pero entendemos que no hay oficio que te permita tener un impacto más profundo en la sociedad. Y entender la política como servicio es apasionante. Y desde luego queremos llegar a posiciones a nivel local, municipal y nacional para compartir nuestras ideas y todo nuestro talento en la transformación de Venezuela. Y va a llegar, y pronto, muy pronto. El estado de la unión de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿cómo está? Considerando que por ese punto frecuentemente es atacada la organización por parte del chavismo. Bueno, porque el PSUV no sabe lo que significa pluralismo. Parece que están acostumbrados a dar órdenes y a recibirlas. Y eso sí es verdad que no existe en 20. Nosotros somos ciudadanos libres y creemos en el debate, apasionado y respetuoso. Y por lo tanto yo siempre he planteado que las coaliciones democráticas tienen que ser eso, democráticas y plurales. Tenemos un objetivo superior, desde luego, que es lograr un cambio de régimen urgente y la reconstrucción de Venezuela. Pero yo reivindico el derecho que tiene cada uno a establecer sus puntos de vista y que las decisiones se diriman con transparencia, apegado a las normas. Yo siempre he creído, por ejemplo, en el tema de las primarias para la elección de los candidatos. No puede ser que un grupo de partidos, de personas digan estos a dedo desde Caracas cuáles van a ser los candidatos que tienen opciones en todos los estados, en los municipios. ¿Qué es eso? Y en ese sentido, yo creo que si algo saben los venezolanos que pueden esperar de mí es que voy a defender siempre mis puntos de vista y mi conciencia. Yo una vez en la Asamblea Nacional, durante los años que pude servir como diputada, voté sola. El oficialismo y la oposición votaron a favor de un acuerdo y mi conciencia me decía que eso no estaba bien y que ustedes me habían elegido porque yo siempre iba a defender lo que yo creía que era lo correcto. Y bueno, hubo una votación nominal y yo elevé mi voz. Créeme, hubiese sido mucho más fácil, Andrés, quedarme callada o irme, pero no podría estar yo aquí viéndole a los ojos en este momento. Y que eso me lo han cobrado, sí, muy caro. Defender la verdad, ser coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces siempre, en lo público y en lo privado, tiene sus consecuencias. Pero al final yo creo que en un momento como el que vivimos, de tanta fragilidad moral, de tanta duda, de tanta desconfianza, a eso es lo que nos tenemos que aferrar, a los valores. Y eso es lo que yo le ofrezco a Venezuela y a los venezolanos, lo que yo soy y lo que somos en 20. María Corina, y desde su punto de vista, el papel que está jugando la Asamblea Nacional en este momento, ¿cuál es? ¿Y cuál debería ser, también considerando que el diputado Diosdado Cabello dijo el fin de semana que si los diputados de Amazonas electos el 6 de diciembre se incorporaban, como está previsto que sea esta semana, deberían ir presos, y solicitó eso al Tribunal Supremo de Justicia? Los diputados de Amazonas no han debido salir nunca y deben regresar a su lugar, al que le corresponde a ellos y lo que le corresponde a los electores de Amazonas a la mayor brevedad. La Asamblea Nacional es el poder que tiene legitimidad en Venezuela y yo siempre he dicho que de diciembre hacia acá que es el parlamento que ha tenido mayor poder político en nuestra historia y una responsabilidad enorme porque todos sabemos que no solamente se eligió una nueva asamblea,
había un mandato claro, un mandato de cambio político. Por lo tanto, los diputados llegaron a este Parlamento con una tarea concreta: enfrentar y derrotar la dictadura, promover desde la perspectiva institucional, con toda la fuerza que le otorga además la Constitución al Parlamento, un cambio con la urgencia del caso. Se nos muere la gente. Yo creo que la Asamblea tiene que avanzar en áreas en las cuales están dentro de sus potestades, sus capacidades. Revocar el mandato de los magistrados ilegales, los magistrados de Express, que ocurrió esta semana, me parece una decisión acertada. Creo que debió ser hace mucho tiempo. ¿Qué irá a pasar con eso? Tienen que designar nuevos. Y si están allí los que sí cumplen y los usurpadores, pues bueno, el país verá. El país lo verá, y lo mismo tiene que ocurrir con los rectores del CNE, y lo mismo debe tener lugar con la Fiscal General de la República, porque fueron todas designaciones que violaban la Constitución, agregando en el caso del CNE 3 rectores cuyos periodos se vencen próximamente. Un mensaje adicional a los venezolanos y al resto de las personas que ven esta entrevista. En primer lugar, te lo agradezco mucho, Andrés, porque es un momento decisivo. Todos lo sabemos en el fondo de nuestro corazón, y lo vivimos todos los días, sin importar en qué lugar de Venezuela nos encontremos. Este régimen ha tratado de establecer barreras entre nosotros y dividirnos por miles de cosas, entre viejos y jóvenes, izquierda y derecha, ricos y pobres, blancos y negros, civiles y militares, porque es una manera de fragmentar y dividir la sociedad. Pero paradójicamente, la debacle, el dolor que estamos viviendo nos ha unido nuevamente, y allí, sin importar nuestra ideología, nuestra edad, nuestra procedencia, hablándote como madre, nos une el dolor y la indignación de saber que hay un niño, así sea uno, que se acueste con hambre en nuestro país. Y yo sé que en ese sentido las madres me entienden. Sí que es el momento de derribar esas barreras, como se derribó esa barrera en el puente de Ureña, y encontrarnos en un enorme movimiento cívico para restaurar la democracia y la libertad, sabiendo que tenemos toda la fuerza, todo el derecho, pero también todo el deber. Yo confío enormemente en los venezolanos, y creo que ha llegado la hora en que ese enorme movimiento que se revela, porque Venezuela se revela contra el hambre, produzca la liberación por la libertad. Y ese día está muy cerca. Dios nos bendiga, y a luchar unidos, Venezuela, porque lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por los minutos de su tiempo. Gracias a ti, Andrés. Gracias a todos. Dios nos bendiga.